Bienvenidos a esta nueva cápsula de Kids Up. En este momento vamos a revisar los tres sistemas de regulación emocional y desde ahí vamos a ver la labor de corregulación de emociones de los padres para ayudar a sus hijos. Partamos. Em, en la cápsula anterior que grabamos, si no la han visto aún, la pueden ver, también basada en neurociencia, explicamos cómo funcionaba nuestro cerebro. Este cerebro límbico, este cerebro emocional que tenemos los seres humanos, tiene tres formas de regular y de abordar las emociones. Los vamos a mencionar en colores, tal como lo hace Paul Gilbert cuando desarrolla este modelo, ¿cierto? Y vamos a comentar contando que si vieron intensamente las 5 emociones, ¿cierto? Ahí habían algunas que eran bien intensas, como la tristeza, la ira, el desagrado, por ejemplo, el miedo, ¿cierto? Esas emociones tienen una fundamental labor, por eso dentro de las emociones básicas hay mucho más que son de esas intensas que no nos gustan, versus la alegría y el amor, porque la función es que nos ayudan a sobrevivir. Y acuérdense que también dijimos en el video anterior que esa es la real meta de nuestro cerebro. Entonces, cuando se activa alguna amenaza detectada por nuestro sistema, inmediatamente lo que se sucede es que se activa este sistema rojo de amenaza y defensa para alertarnos y poder abordar ese riesgo de amenaza y desde ahí sobrevivir. El sistema rojo, las hormonas asociadas al sistema rojo son la adrenalina y el cortisol. La adrenalina nos prepara al movimiento, al arrancar, al ataque, y el cortisol nos previene de que hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Y la idea es que nosotros nos predispongamos a salir de este peligro. Como el cerebro quiere que sobrevivamos, todo se vuelve rojo en la vida. Es decir, por ejemplo, si un día estoy muy enojado porque tenía un muy mal día laboral y llego a mi casa muy enojado y abro la puerta y mi hijo, mi perro, mi gato me viene a saludar, yo le voy a decir hola y voy a seguir de largo porque en mi mente voy a estar en el sistema rojo peleando con esto que me pasó en el trabajo. Y ese besito, ese saludo, que en otro momento más tranquilidad habría sido un deleite, yo ni siquiera lo voy a poder percibir porque estoy considerando que estoy en amenaza, entonces estoy resolviendo esa amenaza. ¿Sí? Em, También la emoción de ansiedad nos pone en rojo. Imagínense ustedes que, dado que no siempre tenemos peligros que son reales, sino que son peligros imaginados, lo que podría llegar a pasar, sí, y eso lo hacemos durante mucho tiempo en el día, mucho tiempo estamos alimentando este sistema rojo. El otro sistema es el azul, que es el sistema que regula las emociones cuando nos enfrentamos a la necesidad de un logro, o de evitar un castigo, o de lograr algo que queremos. Y esto entonces es el sistema del propósito. ¿Por qué nos levantamos temprano en la mañana, cuando suena la alarma? El que estemos conectados hoy día en nuestra cápsula. ¿Por qué nos vamos a ir después más ratito quizás a cocinar? Para alimentar a los niños, a las mascotas, ¿cierto? O a nosotros mismos, tiene que ver con que estamos también continuamente motivados a hacer cosas para lograr objetivos que nos llevan a crecer. Los seres humanos estamos predispuestos a crecer. Es muy raro que un ser humano involucione. La hormona que está en juego es la dopamina. Maravillosa porque nos impulsa a hacer cosas. Y no son cosas defensivas, sino que son cosas que tienen un inicio, un objetivo y una meta que queremos alcanzar. ¿Cierto? Y las emociones son el impulso, la excitación, la vitalidad, ¿cierto? Este sistema es bien común en nosotros durante todo el día también, y nosotros aprendemos a funcionar también en base a objetivos. Y por eso el trabajo tiene mucho más sentido cuando lo hacemos en base a objetivos a cumplir que a la permanencia en el tiempo en la oficina, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, se pueden mezclar estos sistemas, porque podríamos andar en un lindo morado cuando, por ejemplo, estoy súper motivado porque mañana me voy de vacaciones, pero viene la ansiedad y me dice, ¿guardaste el documento? ¿Y pusiste la alarma? Entonces podemos andar por la vida por morado, ¿no? O como cuando voy a un lugar que quiero ir y voy, "Ay, voy tarde", ¿eh? Y trato como de ir corriendo. Entonces, por ejemplo, ahí sería un buen morado. El tercer sistema de regulación emocional es muy propio de nosotros, pero con la vida adulta lo vamos postergando, que es el sistema de calma y seguridad afectiva.
Es muy importante, de hecho, la primera vinculación que tenemos que tienen que ver con el apego, tiene que ver con desarrollar de bebés esa sensación de estar tan seguros con esta figura cuidadora, ¿no? Al inventar las relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, tener relaciones con los demás, me hace sentir parte de un grupo, me hace sentir protegido y seguro. Y también el tener espacios donde yo pueda cultivar la calma. Por ejemplo, los niños son muy del flow mientras juegan y se sienten tan bien. A lo mejor ustedes recuerdan algún momento cuando niños que estaban jugando y el tiempo se detuvo y no se dieron ni cuenta y de repente escuchan que los llaman y dicen, oh, que se me pasó rápido el tiempo. A mí me encantan los abrazos. De hecho, tengo súper entrenado a mi hijo menor, José Domingo, para que me dé abrazos de 8 segundos, porque dicen los expertos que esos abrazos larguitos promueven también la sensación de calma y seguridad. ¿No es cierto? Qué rico. Así como ven a darme un abrazo 8 segundos, en los buenos días viene corriendo y podemos estar hasta 20 segundos en un abrazo, y en los malos días viene un poquito regañando y me dice, ya, pero son 8 segundos, pero me da mi abrazo, ¿cierto? Y las hormonas que están en juego ahí son la endorfina. Los que son deportistas habituales, por ejemplo, saben lo rico que se sienten después de un entrenamiento. Y también la oxitocina, que es la hormona que está asociada a la sensación de seguridad. Las mujeres la secretamos naturalmente cuando estamos en etapa de amamantar. Pero, por ejemplo, los abrazos de 8 segundos generan la secreción de oxitocina. Y es súper importante esta hormona porque nos hace sentir seguros y conectados. ¿Qué nos pasa en la vida adulta? Nos movemos harto entre el azul y el rojo. Yo me he pillado muchos días levantando a mi hijo diciéndole, ya, pero apúrate que vas a llegar tarde, ¿cierto? Apúrate porque tienes que llegar al colegio a la hora y el sistema rojo, la ansiedad, no, vas a llegar tarde. Y dejamos de cultivar el verde. Y el verde es súper necesario. Entonces, como padre, lo que tenemos que entender es que nuestros hijos también funcionan así y que las emociones se contagian de alguna manera. Tenemos un lenguaje emocional que es mucho más fuerte que el lenguaje verbal. Si ustedes me preguntaran cómo estoy, yo les respondo, súper bien. No me creerían probablemente, ¿no? Estarían pensando que estoy hablando desde la ironía probablemente. Porque mi lenguaje emocional contradice lo que dicen mis palabras. El lenguaje emocional es el que más atendemos los seres humanos, el primer lenguaje que aprendemos. Por lo tanto, nosotros traspasamos a nuestros hijos las emociones. Es así que padres ansiosos podemos criar hijos ansiosos. Que padres también que están, por ejemplo, sumidos en una depresión, gatillan los rojos porque los hijos perciben que este padre está desapareciendo en esta tristeza, en esta pena, en esta irritabilidad. Entonces, generalmente los enfrentan, ¿no? Ya sea con estímulos de riesgo, con estímulos de ruido, para que el padre salga de esta fase bien críptica y los rete, y es como, ah, me retó hasta vivo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender cómo regulamos las emociones y poder entender que nuestros hijos las regulan igual. Em, las emociones, como tenemos este cerebro límbico, que es el segundo cerebro, ¿cierto? Y después hay un cerebro que desarrollamos los seres humanos, que es el neocórtex, y es el racional. Las emociones, si no las regulamos, van a llegar a ser intensas y nuestros pensamientos, nuestro cerebro racional, se van a empezar a producir pensamientos acordes a esa emoción. Si estoy enojado, mi mayor pensamiento es de pelea o de defensa, ¿no? Y puedo estar peleando con alguien en mi mente muchas horas racionalmente. Si estoy feliz, a lo mejor usted alguno está súper enamorado ahora, o sea, enamorado y lo recuerda, y cuando uno está enamorado, uno solo puede pensar en mil cosas lindas de esa persona, ¿cierto? Y entonces ahí está todo en verde el cerebro, ¿no? Está fluyendo el verde. O cuando estamos motivados con algo y empezamos a trabajar en un proyecto, nos ponemos bien azules, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está el sistema rojo, como es tan defensivo y todo se vuelve rojo, y dejamos de percibir los azules y los verdes, se genera lo que se llama un loop o un bucle donde se engancha la emoción roja con el pensamiento rojo. Y esto genera una actividad de rumiación que es bien perjudicial en nuestra vida porque estamos todo el rato procesando y pensando en esa emoción. Estamos peleando, estamos sintiendo temor continuo, o estamos desagradados todo el rato, irritables, o estamos muy tristes y no podemos salir de la tristeza, ¿cierto? Y cuando ese loop se da, este enganche se da, y se da muchas veces en nuestra vida,
Luego yo me expongo a esa emoción y automáticamente se da el loop y ya vuelvo a la rumiación en esa emoción, a ese tipo de pensamiento. Porque ya está el feedback, la vía de retroalimentación de nuestro cerebro está tan afianzada por tantos años que hemos estado que finalmente esto se hace muy rápida la conexión y nos cuesta nada llegar al loop y nos cuesta mucho salir del loop. Te podemos poner una canción, como hace mi profesor Gonzalo Brito, experto en terapia central en la compasión. Por ejemplo, imagínense, yo tenía una paciente que llega a la consulta, se sienta y me dice, vengo a verte porque sé que mi pololo me va a dejar. Tenía 26 años, trabajaba, y yo le pregunto, bueno, ¿por qué te va a dejar? Entonces me dice, porque a mí todos mis pololos me dejan. Entonces ustedes imagínense, yo voy a poner una canción, Mon Laferte, tu tanta falta de querer, ¿sí? Cuando ella ya le ha dejado varios pololos y está volviendo con este, y está bien, pero empieza a ver cualquier señal de que él está un poco evitativo o un poco irritable, su loop se activa automáticamente y él me va a dejar. Y empieza a sonar en su mente la canción de Mon Laferte, no literal, sino que todos los pensamientos de yo no sé qué voy a hacer cuando te vayas, yo podría aguantar más tu falta de creer, ¿cierto? Y se produce esto y esa persona empieza a vivir en ese. A los niños les pasa igual. Nosotros alimentamos los loops de los niños. Podríamos alimentar loops verdes o azules, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacen algo bueno y nosotros los felicitamos, estamos alimentando el azul y el verde, como lo turquesa, podríamos decir, ¿no? Bien que tú seguiste tu objetivo y te esforzaste para cumplirlo, te felicito, lo lograste, buen trabajo, pero además se afianza la relación conmigo y ese niño se siente que su mamá lo ve, lo valora y también siente que su mamá es un entorno seguro y le promueve la seguridad afectiva. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos hacer para promover ese tipo de loops y no los rojos, ¿no? Pensando en los loops verdes, les traigo acá el tema de la seguridad emocional. Es difícil generar seguridad emocional. Nosotros cuando estamos expuestos a situaciones complejas, pueden generarse trauma y el trauma no necesariamente es complejo, hay traumas que también son habituales. Mi hijo número 3, tengo 4 hijos, cuando era pequeñito, una vez íbamos saliendo de un ascensor y se subió a sus hombros un perro Boodle Toy, que para mí era un perro muy chico, ¿no? Pero para él, como tenía 3 años, el perro se paró en 2 patitas y quedó de igual a igual y ladró muy fuerte. Y él tuvo mucho miedo, entonces lo tomé en brazos, íbamos a salir, ¿cierto? Y él me dice con su lenguaje de niño que era muy grande el perro, que le había dado susto. Yo le dije, pero si el perro es chico, porque yo estaba mirando con mis ojos. Claro, yo miraba hacia abajo el poodle toy y ya yo había escuchado mucho poodle ladrando, entonces no me daba susto, pero él fue su primera experiencia y fue muy invasiva para él. ¿Qué pasó? Que luego de eso, cada vez que teníamos que ir al colegio caminando y había un perro en una casa que ladraba, teníamos que cruzar la calle, porque esa experiencia para él fue traumática. Esa experiencia traumática lo que le afecta es su seguridad afectiva. Incluso va conmigo, con su papá o con una persona en la que él confía de la mano caminando al colegio y viene un perro y ladra muy cerca de la reja de la casa y él se asusta muchísimo. Está seguro, él sabe que está seguro, como si estuviera en un auto con con un cinturón de seguridad. Está seguro en términos físicos, pero lo que le amenaza es la seguridad emocional. Este ladrido del perro lo lleva nuevamente al ladrido de cuando él tenía 3 años, aunque incluso no se acuerde de esa experiencia, y se siente profundamente inseguro y temeroso. Hay un loop ahí, ¿se dan cuenta? Le mantuvo esa retroalimentación, le activa su rojo y se siente muy inseguro. ¿Cómo nosotros fomentamos la seguridad emocional? Y también podemos reparar estos pequeños traumas, ¿cierto? A través de la corregulación emocional. Que mi emoción le hable a su emoción y la regule. Por ejemplo, cuando yo le digo no te va a pasar nada, tranquilo, vamos de la mano, el contacto físico, el tacto, el mirarlo a los ojos cuando le hablo, le genera seguridad de nuevo. Vuelve, sale del rojo y empieza a volver al verde de a poquito. El tono y velocidad de la voz es súper importante para la regulación emocional. Si alguien está discutiendo conmigo y yo le digo, pero cálmate, no se va a calmar, porque mi emoción está aumentándole tensión a su emoción.
Entonces yo le digo, pero ¿por qué tienes miedo al perro? ¿Cierto? Mi hijo no se va a calmar. Es más, se va a agrandar su rojo. Se va a sentir aún más inseguro porque ya le provoca inseguridad al perro, mi reto le provoca inseguridad. Mamá no me está entendiendo o mi mamá se está enojando, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes quieran regular la emoción de otros para la calma, incluso con adultos, una reunión de trabajo, por ejemplo, tienen que hablar lento, pausado y usar un tono de voz muy suave. Practiquen el tono de voz suave. Nuestro profesor Gonzalo Brito nos decía, por ejemplo, digan su propio nombre, pero con una voz enojada, y después díganlo con una voz muy suave. Y es impactante el efecto que produce en el cuerpo decir nuestro propio nombre en este juego que estamos haciendo en distintos tonos de voz. Entonces el tono de voz cálido que acoge, que provoca la seguridad emocional, es este tono que yo estoy usando ahora y que ustedes también han usado muchas veces cuando están relajados, conversando con amigos o en una relación donde están expresando cariño, por ejemplo, y eso genera seguridad. Si ustedes recuerdan alguna vez con sus mamás, con sus papás, con sus hijos, con sus parejas o con sus amigos cuando le dicen, ¡ay, qué rico verte! Y lo abrazan de verdad, ¿no es cierto? Y usan ese tono, se genera una sensación como, oh, que me siento bien acá, ojalá esto dure para siempre. Eso lo provoca el tono cálido, ¿cierto? De conexión. Y también la corregulación se logra a través de vivir el aquí y el ahora sin juicios. Tratemos de no describir a las personas ni las experiencias de nuestros juicios, sino que desde lo que realmente está pasando, ¿no? Es distinto decir, uy, se enojó, parece que mi hijo está enojado, parece que mi hijo tiene miedo, decir, oye, este niño que siempre tiene miedo, oye, a lo mejor está súper enfermo, este pobre niño, hay que llevarlo inmediatamente al médico porque, mira, es súper miedoso. Es muy distinto, ¿no? Relacionarnos con el día a día, con el momento que estamos viviendo. ¿Qué están sintiendo ustedes ahora al escuchar este video? ¿Qué estoy sintiendo yo al hablar en este video? Y describirlo nos permite regular emocionalmente y además nos permite reconocer la emoción y al reconocerla ya la podemos regular. Si reconozco que tengo una emoción, que estamos en rojo y que estoy en los loops rojos, entonces puedo empezar a hacer alguna actividad que me saque del rojo o a cultivar una emoción contraria. La más fácil es la calma, que ahí están como el cuente hasta 10 y respire, los ejercicios de respiración, por ejemplo, que nos ayudan a salir del rojo volviendo a la calma. Una frase que me gusta mucho es El Principito, ¿cierto? El Principito, si no lo han leído, o lo has leído, vuelvan a leerlo. Aprende mucho a cómo regular el rojo. ¿Se acuerdan cuando le dice muy triste al zorro que descubrió que su rosa no era única porque había millones de rosas, había un tremendo rosales? Y el zorro le dice, pero tu rosa es única para ti. Y le habla de cómo puedes domesticarlo. Le dice, si tú vienes todos los días a verme, y ya no vas a ser nunca más un desconocido para mí. Y si tú me dices que vienes a las 4, yo el otro día te voy a estar esperando desde las 3. Eso tiene que ver con cultivar la seguridad emocional, con la corregulación de emociones. Y con eso apuntamos a un tema que vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con la resiliencia. Cuando las personas, cuando los niños encuentran la calma para afrontar las situaciones de crisis, las amenazas, las situaciones que te llevan a rojo, empiezas a ser consciente de que eres capaz de salir adelante y además eres capaz de aprender de ellas para evitar otras opciones en el futuro que te pongan en riesgo. Y eso genera la resiliencia. Y una forma fácil de cultivar la resiliencia en niños, porque ellos son muy dóciles, es utilizando el sentido del humor. Es mirando lo positivo después de lo negativo. No invalidando lo que están viviendo, pero sí como mostrándole cómo pueden aprender. Y esa es la cápsula de hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.